Vamos a ponernos de pie. Ahora sí vamos a tener una palabra de oración para iniciar nuestro culto en esta noche. Cariñoso Padre, que tu morada es en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, esta noche queremos darte gracias, porque sin duda alguna durante esta semana que ha terminado, cada uno de nosotros, Señor, hemos sentido tu compañía, hemos visto tus bendiciones sobre cada una de las familias aquí representadas. Y Señor, en esta noche tenemos la oportunidad de poder entrar a un sábado más en esta tierra. Te pedimos, Señor, que no sea como cualquier día de la semana, sino que durante este día cada uno de nosotros tengamos la oportunidad no solamente de encontrarnos contigo, sino de tener el deseo, Señor, de caminar día a día contigo. Vamos a iniciar nuestro culto y queremos pedir no solamente que tu presencia se manifieste en este lugar, sino que puede estar en cada corazón aquí presente. Pedimos por el pastor Balboa, al exponer tu palabra, que el mensaje de esta noche, Señor, sea un mensaje para bendición de cada uno de nosotros. Lo pedimos y lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pues espero que podamos disfrutar de este sábado más que Dios nos permite pasar en esta tierra y también del poder estar esta noche aquí en la iglesia. Sin más preámbulos, pastor Balboa, tiene el tiempo. Gracias. Buenas noches, feliz sábado para todos. La primera filmina era para orar, pero ya oramos, ¿verdad? ¿Qué es orar, ¿Qué es orar? Muy sencillo. Hablar con Dios. Hablar con el ser más grande, más poderoso y que te ama como nadie. Nadie te ama como Dios. Qué privilegio el nuestro poder hablar con Dios. Y qué lástima que no lo valoremos. Si es importante hablar con una persona, un dirigente de un país, un presidente, un diplomático, un representante del gobierno, imagínense hablar con el Rey del universo. Bendito sea Dios por ese privilegio que nos da. Atrévete a creer. Es un desafío. Un desafío a nuestra naturaleza. Porque por naturaleza somos muy dados a no creer. Somos como Santo Tomás. ¿Qué decía Tomás? Si no veo, no creo. ¿Y a Dios quién lo ve? Por eso, atrévete a creer es un desafío que vale la pena. Hay que hacer un esfuerzo para creer. Y la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios, Romanos 10:17. Ahora yo les pregunto, ¿están estudiando su Biblia? Porque la fe no viene de otra forma más que en una relación con Dios a través de su palabra. Ser cristianos, hermanos, no es solamente guardar el sábado o ir a la iglesia. Ser cristiano es vivir cada momento de nuestra vida con Dios. Ser cristiano es abrir y escuchar a Dios. Así como nosotros a través de la oración le hablamos a Él, Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Y en la medida que mantengamos esa relación con Dios, somos cristianos. Si no mantenemos esa relación, el cristianismo no es conducta. No vamos a ser salvos por lo que hacemos. Vamos a ser salvos por lo que creemos. ¿Y cómo creer si no conoces a Dios? Y la única forma de conocerlo
directamente a través de su palabra. Por eso la iglesia cobra relevancia, ¿no? Porque ir a la iglesia, ¿qué vamos? A estudiar la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios debe también ser parte de nuestra vida en casa. Si tú no estudias la Biblia todos los días, un día te vas a arrepentir. La sierva de Dios dice: solamente aquellos que han fortalecido su fe por medio del estudio diario de la palabra de Dios podrán soportar los últimos ataques de Satanás. Atrévete a creer. Dios hizo al ser humano. Dios tiene un sueño. Y bendito Dios que no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y un día Dios hizo al ser humano. Y lo hizo con un sueño, y el Señor sigue soñando. Dios no cambia. El plan de Dios es que el hombre sea feliz. Hizo todo lo que tenía que hacer para que el hombre no le faltara nada. Aire, luz, alimento, abrigo, techo, compañía, relación y la presencia de Él. Sin Dios la vida no tiene sentido. No importa lo que hagas, te vas a sentir vacío si Dios no está en tu vida. Por eso es que la gente trata de ser feliz a su manera, y a su manera el hombre está perdido. Nada en este mundo puede llenar nuestra felicidad, solo Dios. No hay vida sin Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. La relación con Dios es lo que hace del cristianismo una bendición. La vida sin Cristo no tiene sentido. No importa lo que tengas. No importa cuánto dinero tengas. Mira cuántos millonarios hay en el mundo. ¿Son felices? No lo son. Hay gente que son millonarios y no son felices. Quieren poder y buscan el poder porque piensan que con el poder van a ser felices. Tampoco el poder te hace feliz. La gente trata de conseguir la fama, el renombre en el mundo, y lo consiguen, ¿y qué? Están igual de vacíos. Lo único que nos puede saciar y llenar el vacío de nuestro corazón es Dios, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Pero ¿qué sucedió? Un enemigo trajo desgracia a este mundo. Un enemigo que se sintió herido, rechazado, menospreciado en el cielo, porque como era el que comandaba a los ángeles, creía que él también merecía estar en la creación de este mundo. Y pues él no es Dios, él era una criatura. Es cierto, el ángel más bello y lo que tú quieras, y lo llenaron de muchas cosas que perdió la cabeza. Y ese enemigo fue expulsado del cielo, se vino a la tierra. ¿Y qué hizo? Introdujo en este mundo algo que Dios quería evitarnos. ¿Qué introdujo? Introdujo el dolor, la tristeza, el llanto, la muerte. Dios no quería que eso pasara. Dios nos hizo para vivir, no para morir. Pero tristemente, Eva, que conocía la verdad, escuchen esto, ¿Eva conocía la verdad o no la conocía? ¿Y fue engañada? ¿Por qué fue engañada Eva? Si conocía la verdad. Muchos me dicen a veces: pastor, ¿por qué yo trato de ser cristiano y fallo y caigo y caigo? Y muchos se desaniman. Y muchos, como llegaron a la iglesia, se van. Número uno, no entendieron lo que es el cristianismo. Número dos, pensaron ser buenos por su propia fuerza. Y eso es imposible. No importa lo que hagamos, vamos a fallar. Necesitamos tener que aprender que solo cuando Dios vive en nuestra vida, Él puede hacer las cosas buenas en nosotros. Y cuando Dios hace las cosas buenas, somos cristianos. Cuando tú haces las cosas y esperas que te lo agradezcan, eso no se llama cristianismo, eso se llama satanismo.
Cuando tú te sientes por cualquier cosa que hiciste y no te toman en cuenta o no te estimulan o no te visitan y te sientes, tú no eres cristiano, estás dependiendo de los seres humanos o estás dependiendo de ti mismo, no de Dios. Cristiano es depender de Cristo. Por eso Pablo decía, cada día muero, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eva. El problema de Eva fue que la serpiente le dijo, si comes de este fruto seréis como ¿qué? Como Dios. Y Eva dijo, ah, caray, esta voz me gusta. Hoy hace lo mismo el diablo. Nos insinúa ciertas cosas para que nosotros dejemos de practicar lo que sabemos que tenemos que hacer. Sabemos la verdad, pero no basta saberla, hay que vivirla. Y separados de Cristo, nada podemos hacer. Eva se apartó, le dio la espalda al Señor, prefirió escuchar otra voz, echó a un lado lo que Dios decía, creyó una mentira y nuestra desgracia. Estamos metidos en una olla donde el Señor vino a sacarnos. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Hizo que el hombre fuera el centro de sí mismo y no Dios. Hoy tenemos un santo. Nosotros no adoramos santo, ¿verdad? Pero tenemos un santo. ¿Saben cuál es el santo de los adventistas? San Yo. ¿Y yo qué? ¿Y mis derechos? ¿Y mis intereses? ¿Y qué yo no cuento? ¿Y de mí no se van a burlar? Señores, cuidado con el yo. Por eso que Pablo decía, cada día muero. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Cristianismo es menos de mí y todo de Dios. Y cuando Dios hace las cosas en ti, a ti no te importa si te agradecen, si no te agradecen, si te lo pagan, si no te lo pagan. No te interesa. Tú las cosas las haces para Dios. El gran engaño de Satanás fue hacer de nosotros mismos el centro. Y eso trajo que la vida hoy, ¿cómo es? Incierta. ¿Hay seguridad hoy? No importa cuánto tengas. ¿Los ricos están seguros? ¿Qué dice la Biblia de los ricos, de los poderosos? Ahora ricos, llorad que las miserias que os vendrán. ¿Qué te da seguridad en este mundo? ¿Las cosas materiales? ¿El poder, el conocimiento? ¿Tu inteligencia, tu habilidad, tus talentos? Lo único que te da seguridad es Dios. No importa cuánto tengas. Nos está demostrando la historia o los días que vivimos, que no importa cuánto tengamos, todo puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Un tsunami, un incendio, una inundación, un cataclismo, un terremoto, qué sé yo. Nada en este mundo es seguro. Es más, sabemos bien que cuando Cristo venga, no va a quedar un edificio en pie. Todo va a ser deshecho. No hay seguridad en las cosas materiales. Sin embargo, vivimos turbados, preocupados, afanados. He titulado el tema de hoy, seguridad y prosperidad para tu paz. ¿Hay seguridad en el mundo? No hay. ¿Queremos seguridad? Sí. ¿Queremos protección? Sí. ¿Queremos prosperar? Sí. ¿Quién quiere fracasar? Nadie. Queremos prosperar en todas las cosas y queremos seguridad. Nuestro presidente en Estados Unidos dice que va a ser este país otra vez un país seguro. ¿Será que lo va a hacer? Fuera de Dios no hay seguridad.
Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 20:20, y mañana vamos a hablar un poquito de eso también. El pueblo de Dios pasaba una crisis, un problema serio. Venía un ejército como langosta, que prácticamente estaba acabando con todo. Y el rey Josafat lo supo. Y Josafat entró a la presencia de Dios y oró. Y luego salió y arengó al pueblo y le dijo: oídme, Judá, oídme, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. ¿Y qué? Y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Palabra de Dios. Queridos, este texto a mí me encanta. Dos cosas que anhelamos hoy, ahí están: seguridad y prosperidad. ¿De dónde viene la seguridad? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién es más poderoso que Dios? Nadie. Seguro solo en Dios. Y prosperidad, solo en Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas. Crees en sus profetas y seréis prosperados. Por eso, queridos, atrévete a creer en lo que Dios dice. No te dejes llevar por lo que la gente dice, no te dejes llevar por lo que sientes, no te dejes llevar por tus emociones. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Y dice la Biblia: y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso dice Josué capítulo 1-8. Hoy ciertamente lo que sucede en el mundo es que vivimos afanados, turbados, preocupados, tratando de buscar nuestra seguridad y nuestra prosperidad. Un día Jesús salió de Jerusalén, descendió por el torrente de Cedrón, subió por el monte de los Olivos y llegó a Betania. Y al llegar a Betania llegó a la casa de Marta y de María. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó a la casa de Marta y de María, Marta lo recibió gozoso: Señor, bienvenido. Había mucha confianza con Marta y María y Lázaro. Por lo que dice la Biblia, ellos eran huérfanos. Prácticamente el pilar de esa casa era Lázaro. Marta, la hermana mayor, es la que se responsabilizó de la casa. Así que Marta, como hermana mayor y responsable, estaba afanada, preocupada, turbada, haciendo muchas cosas. Así que cuando Jesús llegó, le dijo: Señor, pásale, siéntate, estás en tu casa. Pero espérame, tengo muchas cosas que hacer. Me imagino que los dejó sentado y siguió haciendo sus cosas. Y ahí está Marta, afanada con muchas cosas. Y su hermana María, la más pequeña, cuando vio que Jesús estaba allí, si estaba haciendo algo por allí, sacudiendo, ayudando a su hermana, tiró lo que estaba haciendo. Y vino María, dice la palabra de Dios, se sentó a los pies de Jesús. Y ahí está absorta escuchando a Jesús. Y Marta, en una de esas que sale y ve a su hermana sentadota a los pies de Jesús, se deja venir. Y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. ¿Y qué le dice Jesús? Marta, Marta, ¿qué? Preocupada. A ver, vamos a ver el texto que sigue. Aquí está. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Una. ¿Y qué dice ahí? Y María ha escogido ¿qué? La buena parte, la cual no le será quitada. Marta pensaba que su hermana estaba ¿qué? Perdiendo el tiempo. A veces pensamos, ¿verdad? Venir a la iglesia es perder el tiempo. No. Abrir la Biblia es perder el tiempo. No, señores. Dios merece el primer lugar en nuestra vida. A veces el trabajo nos
presiona, los compromisos, los intereses. Y corremos, afanados, turbados, preocupados. No era el plan de Dios ese. Los que somos papás, tenemos hijos. No sé si ustedes se han preocupado, se han preguntado en la noche cuando su hijito se va a dormir, si el niño se va a la cama: mamita, ¿y qué vamos a comer mañana? ¿Han visto a sus hijitos así afligidos? A menos que tengan una crisis o estén en el África o no sé dónde. Pero aquí yo no creo que haya un papá que su hijito esté preocupado. El niño se va a dormir tranquilo. ¿Qué va a comer mañana? Eso no les preocupa, ese es el problema de su mamá y su papá. ¿Sí o no? Sí. Al niño no le interesa que... Él sabe que mañana cuando se levanta hay desayuno, hay comida. El problema es del papá, de la mamá. Pero el chamaquillo, señores, Dios es nuestro papá. Dios no quiere que vivamos afligidos, turbados, preocupados. Pero hoy una cosa es cierta. Desde que Eva pecó y Adán pecaron, se rompió algo bonito en el corazón del ser humano. Sí. Eso que dice que se vieron desnudos. Se rompió algo bonito aquí adentro. ¿Qué se rompió? La paz. Y entonces cuando Adán y Eva se vieron desnudos, ¿qué hicieron? ¿Tuvieron qué? Tuvieron vergüenza. ¿Y qué más tuvieron? Miedo. Temor. Ah, caray, ellos pensaron que comiendo iban a ser como Dios. No. Ahora sintieron vergüenza, preocupación, miedo y huyeron, se escondieron de Dios. Eso es lo que trae el pecado. Eso es lo que trae ignorar lo que Dios dice. Por eso, por lo que más quieran, no dejen de estudiar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Atrévanse a creer. Creamos lo que Dios dice. Aquí el Señor le está diciendo a Marta que Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Y saben, desde el Génesis al Apocalipsis, este es el mensaje. Que Dios debe ser lo primero. ¿Nos parecemos a Dios? ¿Qué lugar queremos todos? Si vas a un torneo, ¿qué quieres? ¿El primero, el segundo, el tercero o el último lugar? Si estás en la escuela, ¿qué lugar quieres? El primero. Si te van a servir, ¿te gusta que te sirvan al final? No, quieres el primero. Dios también quiere el primer lugar. Pero tristemente el haber ignorado la palabra de Dios, hoy el hombre lo que ha cosechado por eso es miedo, vergüenza, ansiedad, preocupación. El hombre no tiene paz. Y el Señor nos está diciendo en este pasaje cómo tener la paz, dándole a Dios el primer lugar. La sierva de Dios lo dice: conságrate a Dios. Cada mañana haz de esto tu primer trabajo. Y eso es lo que me da coraje, que lo sabemos. Pero hay que hacerlo. ¿Cuesta? Sí cuesta. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no nos atraen las cosas de Dios. Tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que formar el hábito, tenemos que preocuparnos por hacer que esto funcione en nuestra vida. Señores, si yo no me preocupo aún hoy por estudiar mi vida, no la estudio. Pero yo hago un esfuerzo y digo: no, yo tengo que pasar cada día con Dios. Y eso lo he hecho más de 40 años. Y desde que yo hago eso, mi vida es otra. Sí. Porque yo era pastor y a veces por cuidarme de la iglesia, yo descuidaba a Dios. Después de una noche de oración con mi esposa, que yo estaba a punto de dejar el ministerio porque me sentía vacío, ahí entendí que Dios debe ser lo primero en mi vida. Y desde que hice eso, cambió totalmente mi vida y mi ministerio. ¿Quieres cambiar tu vida? Dale a Dios el primer lugar. Marta, afanada estás y turbada con muchas cosas. Y la verdad es que
Tan pronto como empezamos a crecer y nos damos cuenta que necesitamos ropa, que necesitamos techo, que necesitamos abrigo, que necesitamos comida, empezamos a crecer con cierto temorcito y cuando yo no tenga esto. Y por eso nos afanamos, trabajamos como locos, porque queremos estar seguros, tener algo para mañana. Pero el Señor dice aquí que María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. En el Sermón del Monte Jesús enfatiza lo mismo. Él dice, no puede una persona servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, ¿qué cosa? No os afanéis. El mismo mensaje que a Marta y a María, que a Marta. No os afanéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o de beber, ni por el vestido que habéis de vestir. ¿No tiene la vida? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no almacenan en graneros. ¿Y vuestro Padre Celestial qué? Las alimenta. Y pregunta, ¿no valen mucho más vosotros que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora al curso de su vida? Nadie. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan. ¿Qué más? Sin embargo, dice, ni aun Salomón, ¿qué? Con todo el lujo y la pompa y la gloria que tenía, ni siquiera él se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste la hierba del campo así, ¿no hará por vosotros más, hombres de poca fe? Así pues, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los paganos buscan estas cosas y el Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. ¿Mas buscad qué? ¿Mas buscad qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas ¿qué? Vendrán por añadidura. Cierto, si tienes a Dios tienes todo. Si no tienes a Dios, no tienes nada. ¿Qué tienes? ¿Carros, casas? ¿Y de qué te sirve si no tienes paz en tu corazón? Mis queridos, el mensaje es claro. A través de toda la Biblia ese es el mensaje. Dios en primer lugar. Rápidamente voy a hacerte un recorrido. Dios hizo la creación ¿en cuántos días? En 7 días. En 6 días prácticamente. Al hombre lo hizo ¿cuándo? Observen bien. ¿Cuándo hizo Dios al hombre? En el 6º día. ¿Cuándo? Cuando la mesa estaba servida. ¿Qué faltaba? Nada. Ya había hecho Dios aire, luz, plantas, astros, todo. 6 días Dios preparó todo. Y al final del 6º día, Dios dijo, hagamos al hombre. Hizo al hombre. Al final del día. Y cuando terminó el 6º día, ¿qué hizo Dios? Reposó, bendijo y santificó el 7º día. ¿Por qué lo hizo? ¿Estaba cansado? ¿Quién empezó a vivir? El hombre. Y lo primero que hizo el hombre de empezar a vivir, descansar. Para que entendiera que su seguridad y su prosperidad no estaba en lo que él podía hacer, sino en lo que Dios había hecho por él y estaba haciendo por él. El primer día de vida que vivió el hombre fue para Dios. ¿Ven el mensaje? El primer día de vida que vivió el hombre, no vivió para trabajar, no, para adorar a Dios. Empezó adorando a Dios, porque Dios debe ser primero. Y ahí está, disfrutando Adán y Eva de la compañía de Dios el primer sábado, enseñándoles que Dios debe ser. Ahí está el mensaje desde el principio. Vayamos al diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? Noé creyó, se atrevió a creer. Y vaya que tuvo fe Noé. ¿Cuántos años predicó? ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo hemos predicado? Si es que hemos predicado.
¿Se imaginan Noé 120 años predicando? Ahora, eso no es todo. Dios le dijo que hiciera un barco. ¿Había llovido en aquel tiempo? Ahora, ¿dónde hizo el barco? ¿En el mar? No. Hacer un barco en el monte. ¿Y para qué? Qué fe, ¿verdad? Noé creyó en Dios, le dio el primer lugar a Dios. Hizo el barco. ¿Y la gente qué hizo? Se burló. No es fácil, querido. Por eso atrévete a creer. Si tú quieres creer como Dios espera que lo hagas, prepárate. La gente se va a burlar de ti, más de uno. A veces hasta tu misma familia. El diablo va a usar a quien sea para desanimarte, porque él lo que quiere es arruinar nuestra vida. Pero Noé hizo el barco. 120 años. ¿Cuántos creyeron? A veces tenemos una campaña evangelística y no se bautiza a nadie, se bautiza uno o dos. ¿Para qué la campaña si nadie viene? Ingrato, ¿cuántos trajiste? Es que tenemos que participar y entender que Dios debe ser primero y debemos de compartir lo que otros lo conozcan. Pero el problema es que a veces nosotros mismos no conocemos a Dios. Y si nosotros mismos no conocemos a Dios, ¿cómo lo vamos a compartir? Para poder compartir a Dios hay que tenerlo. Quien no lo tiene, no lo puede compartir, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no compartes a Dios, preocúpate. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tienes a Dios, te va a salir hasta por los poros. Pero si no lo tienes, queridos, Noé, 120 años, no ganó a nadie. Apenas ganó a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. 8 personas se metieron en el barco. Creyó. Vinieron los animales, pero el ser humano no entró. Yo digo, qué incrédula es la gente. ¿Te imaginas viendo venir a los animales? Yo me imagino aquellos de 7 en 7 y de 2 en 2. Y ver tantos animales que llegan y llegan. La gente, que dicho, explique, pregúntenle a los magos, a los adivinos, a los científicos que expliquen esto, porque ellos tenían explicación para todo. Pero Noé siguió adelante. Noé se metió al barco. ¿Te imaginas la burla? Viejo loco, te vas a ahogar allá adentro cuando ha llovido. ¿No ves lo que dice la ciencia? A veces nos dicen, ¿quién va a tu iglesia? A ver qué gente importante va. Señores, no es 120 y no vino nadie. A veces el diablo quiere apagar nuestra poquita fe que tenemos. No dejemos que la apague. La historia no termina allí. Después del diluvio, ¿qué hizo Noé? Tan pronto como bajó del barco, ¿qué hizo? ¿Qué había para comer? Nada, más que lo que Noé había guardado y los animales. Pues lo primero que hizo, no pensó en él, ni pensó en su comida. Podría haber dicho, Señor, son pocos los animalitos y te lo doy a ti, ¿con qué voy a comer yo? Nada, él hizo un tremendo sacrificio para Dios. Lo primero que hizo al bajarse del barco fue adorar a Dios. Hizo un sacrificio que a Dios le agradó tanto que dijo Dios, nunca más voy a destruir el mundo con un diluvio. Y ahí está la señal, ustedes la han visto. ¿Cuál es? Señores, ¿cómo no creerle a Dios, hombre? Las evidencias las tenemos hasta hoy. Porque un hombre creyó, un hombre que le dio a Dios el primer lugar, no pensó en él ni en su familia, pensó en ese Dios maravilloso. Dios en primer lugar. Abraham, ¿qué lugar le dio Abraham a Dios? Abraham era, decíamos anoche, un hombre millonario, riquísimo. Y tuvo un hijo en su vejez, que también fue un milagro de Dios, ¿no es cierto? Porque ya Sara no tenía la costumbre de la mujer, no había óvulos. ¿Cómo iba a tener hijos? Pero para Dios no hay imposibles. Para nosotros todo es imposible, para Dios nada. Y Sara tuvo un hijo. ¿Te imaginas? ¿Un hijo en tu vejez? Tengo 4 hijos, la más pequeña es Maite.
Y mis hermanos me decían, tuviste una hija en tu vejez. Y es interesante cómo uno, al pasar el tiempo, se da cuenta qué maravilloso es ese último hijo que nace, ¿no? Porque es la que se queda más tiempo con uno. Porque los otros se van. Como nació en la vejez, esa te acompaña más. Pues Abraham, te imaginas, nunca había tenido un hijo con su esposa, a quien amaba, a Sara, y ahora tiene un hijo. Y el Señor le dice un día, Abraham, toma a tu único hijo, a quien amas. ¿Y qué? Sacrifícalo. Abraham podía haber dicho, no, Dios, no es la voz de Dios, porque Dios no pide que matemos. Pero Abraham conocía perfectamente a Dios. Y cuando Dios le dijo eso a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Se levantó una mañanita, tomó a su hijo, a sus siervos, la leña y se fueron. 3 días caminó. Ahora Abraham fue inteligente. Le dijo a Sara lo que iba a hacer. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Te imaginas? Iba a tener que hacer 2 sacrificios entonces. Si él le dice a Sara, ¿sabes qué? Voy a matar a tu hijo. No, hombre, ella mata a Abraham. Abraham no le dijo nada a Sara. Sencillamente se fue. Ahora piensa un poquito. 3 días. Qué prueba, señores. ¿Sabes que vas? El hijo no sabía nada tampoco. Caminar 72 horas. 3 días. ¿A dónde? A donde Dios le va a decir que va a hacer el sacrificio. ¿Te imaginas ese hombre y noche pensando en que su hijo consentido, el único que tenía? ¿Qué hubiese preferido Abraham? Él que tenía tanto dinero, que Dios le pidiera todo lo que tenía, o el hijo. ¿Qué hubiese preferido Abraham? No, hombre, que se llevara todo, pero que le dejara al hijo. Pero Dios le dijo, dame al hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham llegó hasta el último momento para sacrificarlo, hasta que el ángel le dijo, basta. Señores, Abraham le dio a Dios el primer lugar. Yo podía seguir a través de toda la Biblia, hermanos. Hay mucho que decir acerca de esto. Abraham sacrificó un cordero porque ahí estaba. La ley de Dios, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza el primer mandamiento? No tendrás. En otras palabras, Dios primero es lo único. ¿Vez tras vez se dan cuenta el mensaje? Que Dios debe ser lo primero. Podíamos seguir. Daniel llegó a la corte de Babilonia. ¿Por qué Daniel llegó a la corte de Babilonia? 4 jóvenes hebreos que llegan a un país pagano, les cambian el nombre y los nombres que les ponen están relacionados con los dioses de los paganos. Pero ahí Daniel se atreve a creer y se propone no contaminarse. Serle fiel a Dios en un país extranjero, señores, eso no es fácil. Es más, el mismo rey había dicho qué clase de comida iban a comer. Pues él le dio a Dios el primer lugar. Le habló con Arioque, habló con el capitán el que le daba de los alimentos. Él consiguió que lo probaran una semana y después de unos días que lo probaran. Y al final, ¿en qué lugar lo puso Dios a él? En primero. Daniel pudo revelar, salir mejor que todos los demás sabios. Se ganó la confianza del rey porque él puso a Dios en primer lugar. Pues un día los políticos le hicieron una trampa y le hicieron que el rey firmara una orden que nadie podía orar a otro, hablarle a otro Dios que no fuera al mismo rey. Y Daniel siguió a como lo hacía, abría sus ventanas y oraba a Dios. El edicto decía que cualquiera que hiciera eso iba al foso de los leones. ¿A dónde mandaron a Daniel? Al foso de los leones. ¿Por qué? Por poner a Dios en primer lugar. ¿Qué pasó con los leones? No pudieron hacerle nada a Daniel. Queridos, estas historias nos demuestran que vale la pena creer, que hay que atreverse a creer. Es una desgracia que a veces hermanos nuestros de la iglesia, por unos mugres billetes, por un miserable trabajo,
sacrifican las horas santas del sábado, sacrifican sus principios, sacrifican sus valores. Y cada vez que yo veo eso, digo, le va a ir mal y le va mal. Si tú no le das a Dios el primer lugar, no esperes que Dios te ponga el primer lugar. Dios quiere que seamos cabeza, no cola. Pero para que seamos cabeza, hay que darle a Dios el primer lugar. Daniel le dio el primer lugar a Dios. Moisés, en Egipto. Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de este mundo, y salió de Egipto huyendo. Dios lo usó después y lo trajo ante Faraón, y fue un tremendo líder, el hombre más manso, más grande. Daniel escribió 5 libros de la Biblia. Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Moisés es un gran hombre porque Dios le dio el primer lugar. Dice, Moisés fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y lo sacan porque Dios hizo maravillas a través de Moisés. Queridos, si nos pusiéramos en las manos de Dios, ¿qué no haría Dios hoy con nosotros? Alguien dice, oye, ¿por qué hoy no hay milagros de eso? Pues yo te pregunto, ¿dónde están esos Danieles? ¿Dónde está ese José? ¿Dónde están esos valientes Esteres? Dios quiere hoy cristianos que nos mantengamos de parte de Él y le demos el primer lugar. Por eso hoy no vemos que pase algo así. ¿Por qué? Porque falta esa gente que podamos atrevernos a darle a Dios el primer lugar. Pues Dios hizo maravillas, saca al pueblo de Israel de Egipto y empieza a enseñarle una lección a Israel. Esa noche que salió de Egipto Israel, todos los primogénitos de todo Egipto murieron. Y los primogénitos del pueblo de Israel, ¿qué? No murieron. ¿Y qué dijo Dios? Conságremelo. Todos los primogénitos son míos. El primer hijo, ¿de quién era? Señores, fíjense otra vez, enseñándoles que el primer lugar es para Dios. Viajan a través del desierto y llegan a la tierra prometida después de 40 años. Y van a tomar la primera ciudad. ¿Cómo se llama la primera ciudad? Jericó. ¿Y qué dice Dios? ¿Saben qué? Momento. La gente está ansiosa de tener cosas. Y así somos todos, ¿eh? Y Dios dice, ¿saben qué? La primera ciudad es mía. Todo lo que hay en ella es mío. Nadie lo toque. Dios se consagró la primera ciudad que iban a tomar en la tierra prometida. Ahí está el mensaje, Dios primero. Y sabemos la historia. Un hombre se atrevió a tocar algo de eso. Acán, un lingote de oro, un manto babilónico, lo escondió. Le costó la muerte a él y a su familia por no darle a Dios el primer lugar. No termina la historia allí. Entran a la tierra prometida y empiezan a cosechar frutos. ¿Y qué les dice Dios? ¿Saben qué? Todos los primeros frutos son ¿para quién? Para Dios, las primicias. Y tú dirías, ¿tanto énfasis? Sí. Es que nuestra felicidad depende en darle a Dios el primer lugar. No el segundo, no el tercero, menos el último. El primero. Ahora entran ya, cosecharon los primeros frutos. Ya tienen sus tierras, sus propiedades. Y Dios les dice, señores, ahora ya tienen cada quien su propiedad. De todo lo que ganen me van a apartar ¿qué? Antes que ustedes gasten algo, el diezmo es para mí. ¿Saben qué es el diezmo, verdad? Algunos creen que dar el diezmo es empobrecerse. No, hermanos. Si los judíos son ricos, es por ser fieles a Dios en esas cosas, en el sábado y en el diezmo. Si nosotros fuéramos fieles a Dios en los diezmos, no nos faltaría nada. Ahí está la promesa. Probadme en esto y derramaré bendiciones hasta que. Yo me pregunto por qué los adventistas a veces están muriendo de hambre. Porque no hemos sido fieles a Dios. Porque no le hemos dado a Dios el primer lugar en los diezmos. A mí no me da pena hablar de esto, hermano, cuando esto resulta una bendición para la iglesia. Si fuésemos más fieles en los diezmos, no tendríamos necesidad de materiales. Dios lo dice y Dios no miente. Es más, dice, probadme en esto y derramaré bendiciones hasta que. Cierto, Dios no miente. Pero no es mi tema el diezmo, ¿no? Lo menciono
porque también fue parte de poner a Dios en primer lugar. El diezmo de Jehová, todos estos hombres que están allí, no fueron adventistas, pero fueron diezmadores. Don Guillermo Colgate, ahí está William Colgate. ¿Quién es ese? Era un muchachito de 12 años cargando velas en el muelle de Nueva York. Y un capitán de un barco le dijo: ¿quieres ser rico? Y al niño se le salieron los ojos. Claro, ¿quién no quiere ser rico? ¿Quieres ser rico? Sí. De cada dólar que ganes, aparta 10 centavitos y dáselo a Dios, y vas a ser rico. Llegó a ser el fundador de la gran compañía Colgate. Don Santiago L. Kraft, ahí está también el nombre de los quesos Kraft. Señores, todos estos personajes que están allí, todos ellos, gente que creyeron en el principio del diezmo. Pero hoy el diablo te hace creer: no, mira, ve los pastores cómo andan. Mira, la asociación, la conferencia lo gasta mal. ¿Qué te importa a ti cómo lo usan? Esto es un asunto entre tú y Dios. Si el pastor o la conferencia lo usa mal, ese no es tu problema. Es Dios el que va a juzgar eso. Ahora mira, Dios, qué lindo. Dios no te obliga a darlo. Aquí los tax no es que si quieres lo vas a pagar, es que lo pagas o lo pagas. Y Dios no. Dios dice: probadme en esto. Trae los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Probadme en esto y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que. Señor, eso es palabra de Dios, hombre. Y Dios no miente. Yo te invito, te desafío. Sé fiel a Dios. No importa que no tengas que comer, dalo. Y verás lo que Dios va a hacer contigo. Verás milagros. Porque Dios no falla. Dios no miente. No busques excusas. Una vez en México, en la iglesia central, estaba el carro del pastor Mariscal, nuevecito del año, allá afuera. Y un anciano de la iglesia se acercó y empezó a tallar el carro. Y me dice: mire, pastor Balboa, mis diezmos. Y le digo: ¿sabes qué? Mis diezmos, dice. Yo no sabía que los diezmos son de usted, hermano. Los diezmos son de Dios. Bueno, sí, pero pastor, mire, sí. ¿Sabe quién le dio ese carro al pastor Mariscal? Su suegra en Cuernavaca tiene un hotel, le acaba de regalar el carro. Que no te envenene el diablo con cosas así. Tú no sabes de dónde, con qué sacrificio consiguen esos hombres su carro. No juzgues. El diablo quiere apagar nuestra fe. Por eso el justo vivirá por la fe, no por lo que ves. Si pones tu vista en los hombres, en los pastores, en la conferencia, estás perdido. Por eso fija tus ojos en Cristo. Él es nuestro ejemplo, queridos. A Él tenemos que creer. Aquí está la cita: robar el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las. Sí, señores. No solo los diezmos, las ofrendas también son parte de nuestra dádivas a Dios. Dios espera ofrendas. Dios espera gratitud de parte nuestra. Y ahí está la promesa: traed los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones. ¿Hasta qué? Señores, eso es verdad. Cuando yo me casé, yo estaba estudiando medicina. Me casé. Mi esposa es panameña, aquí está. Estaba en México, se iba a ir a Panamá y yo dije: no, nos casamos. Y era la cuarta vez que yo estaba en medicina y las 4 veces Dios me sacó. Ahora me casé y pues tuve que dejar medicina. Dios me hizo pastor. Casado con 3 hijos, fui a estudiar teología. Y cuando yo me casé no tenía nada. Estaba yo estudiando, era un muchacho, 22 años. ¿Qué hice? Empecé a trabajar en lo que yo podía por allí. Empecé a abrirme paso. Volví a la iglesia, empecé a diezmar. Y Dios me empezó a bendecir. Compré un taxi, que el taxi hasta el día de hoy lo tengo. Ese taxi está en Tabasco. Me dejaba $1,000, ahorita con la devaluación ya me deja menos. Pero ¿se imaginan? Ese taxi lo compré en el 67. Lo compré en aquel tiempo 28,000 pesos. Me dan $1,500,000 y no lo vendo. Tengo rentadas las placas.
Yo tengo 45 años o más de estar fuera de mi tierra. Pero ahí está el taxi. Pero ese taxi nunca ha trabajado un sábado cuando yo lo manejé. Y ese taxi nunca transgredió el sábado. Y los diezmos, fiel a Dios hasta el día de hoy. En 5 años yo estaba rico. Sí, sin robarle a nadie. Ya casado con 3 hijos, yo me vine a estudiar teología. Yo podía vivir de lo que tenía. Dios me ha bendecido. Si tú pones a Dios en primer lugar y eres fiel, créeme, Dios jamás miente y jamás falla. ¿Por qué dudar de Dios? Atrévete a creer. Yo recuerdo cuando me vine a estudiar, vendí mi casa. Sin embargo, después compré otra. Y Dios me ha bendecido. Lo que dice ahí es verdad. Yo doy fe. Sé fiel a Dios y te va a ir bien. Sé fiel en sus diezmos, porque ese es el secreto de la prosperidad. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace? Ese no es tu problema. Tu problema es serle fiel a Dios. Atrévete a creerle. Dios dio todo por nosotros para que seamos felices. Creamos en Él y lo seremos. Que Dios nos ayude, hermanos, para poder a Dios en el primer lugar. Vamos a cantar el cantito que dice: fija tus ojos en Cristo, ¿sí? Y con ese vamos a concluir. Vamos a cantarlo 2 veces. Nos ponemos de pie para cantarlo. Fija tus ojos en Cristo. Gracias, pastor. Fija
Nuestro Padre, siempre abrir tu palabra y escuchar tu voz es una delicia. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar en lo que tú dices. Ayúdanos a vivir una vida por fe, haciendo siempre tu voluntad. No nos dejes llevar por lo que otros dicen, ni por nuestros sentimientos, ni por nuestras emociones. Ayúdanos, Padre, a vivir practicando tu palabra. Señor, el secreto de nuestra felicidad está en ponerte a Dios, a ti en primer lugar. Solo en ti encontraremos lo que tanto necesitamos: la paz, la dicha, la alegría, la felicidad, la seguridad y la prosperidad. Perdónanos, Padre, porque te hemos fallado. Tenemos que reconocerlo. No te hemos sido fieles. Hemos dudado más de una vez, pero Padre, ayúdanos para no dudar nunca de tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica y avanzar, Señor, hasta que tengamos la dicha de verte venir en gloria. Danos tu paz al ir a casa y ayúdanos para que tu palabra dé fruto en nuestra vida. En el nombre bendito de Jesús. Amén.